Presentamos la Iglesia de los 9 millones con el pastor William Osmar Chamagua. Con el tema Poderes Fácticos. Siempre con el enorme privilegio de tener la oportunidad de saludarles, de abrazarles en lo cercano y en la distancia, de desearles, por supuesto, en este primer domingo del año de este 2016, en este primer mensaje a la Iglesia de los 9 millones, porque hoy es el primer día del resto de nuestras vidas, siempre agradeciendo a Dios el tener la oportunidad de poder acariciarles en el pensamiento, de poder abrazarles con el corazón y de poder, por supuesto, elevar nuestras oraciones al cielo para que el poder de Dios, para que la paz, la misericordia, la bondad del Señor de las luces se haga presente en cada una de sus vidas, en las de su familia, y por supuesto que también bendiga a nuestra nación y a nuestras naciones hermanas que son miembros todas de la patria grande latinoamericana. A usted que nos escucha a través de la señal abierta de Radio Cadena Mi Gente, en el AM 700, en nuestro querido El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en el Triángulo Norte Centroamericano. De nuevo, sobreabundante bendiciones. A usted que nos escucha a través de la señal de internet en migenteinforma.org o en radiocadenamigente.com. De igual manera, las bendiciones de lo alto, que este nuevo año esté preñado con sobreabundantes éxitos, pero más allá de las bendiciones materiales, es mi oración que la paz de Dios, que la felicidad, que el gozo, que la armonía reine en sus vidas y en sus familias, porque después de todo, como bien lo dijo el maestro de Galilea, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así es que, más que orar y desear que ustedes se ganen el mundo, es mi oración, es nuestra oración, que cada uno de nosotros se gane su salvación, porque no hay comparación a estar la eternidad con el Dios de las luces, con el Señor de los cielos, con Cristo Jesús, como bien lo expresa la palabra divina, nuestro gran Dios y Salvador. Allí en Primera de Juan, capítulo 5 y verso 20, se nos dice, porque el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mi nombre es William Osmar Chamagua y quiero agradecer también a nuestro hermano Miguel Ángel, quien se encuentra en la cabina central de Radio Cadena Mi Gente, transmitiendo desde la colonia Flor Blanca para El Salvador, para Centroamérica y para el mundo. A ustedes, queridos hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, que nos sintonizan a través de la señal telefónica, ya sea celular o fija, en todo lo largo y ancho de los Estados Unidos, vayan para ustedes también millones de matatadas de abrazos, de peroladas, de toneladas de abrazos. En El Salvador se habla que este año que recién terminó se confiscaron 550 toneladas de cocaína. Bueno, lo que les compartimos son 550 toneladas de abrazos, de amor de Dios, de sinceridad, de verdad, de justicia. Y eso repartámoslas entre todos. Así es que muchísimas bendiciones. Hoy es el primer mensaje, como les decía, la Iglesia de los 9 millones para este 2016. Hoy es domingo 3 de enero. Y el tema que hemos escogido para compartirlo con ustedes el día de hoy es poderes fácticos. Quiero también saludar a nuestros hermanos contertulios. Les escuchamos muy atentamente esta mañana, como siempre aprendimos. Y hoy nuestro hermano doctor Jorge Martínez, en Pensándolo Bien, expresó que Pensándolo Bien se convirtió a partir de este día
en las palabras de nuestro hermano doctor Jorge Martínez, se convirtió en una trinchera dominical para una batalla de fe en este 2016. Bueno, nuestros mejores augurios y deseos de que esta trinchera dominical para esta batalla de fe dé frutos sobreabundantes. Un placer, enorme gusto también escuchar que nuestro hermano coronel Rafael Montalvo ya está de planta en nuestro país, y por supuesto saludamos a su familia hasta Costa Rica, esa república hermana centroamericana. Como siempre es nuestra costumbre, saludamos y agradecemos a todo el colectivo de Radio Cadena Mi Gente, todo su esfuerzo, su trabajo, su apoyo, su entrega incondicional, al igual que a todos ustedes, amados hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, que también apoyan, ya sea de forma directa y personal o de forma colectiva, a través de los diferentes comités de apoyo a Radio Cadena Mi Gente, tanto en El Salvador como en el mundo. Muchísimas gracias. En un par de 2-3 semanitas estaremos celebrando, parece mentira, ya el 9º aniversario de que esta voz de libertad, de que este territorio ha sido liberado. Así es que esperamos verles, esperamos reunirnos. No olviden traer las matatadas de abrazos para que las intercambiemos. Así es que ya este 24 de enero, Radio Cadena Mi Gente estará celebrando un aniversario más de su presencia, de estar trabajando en no solamente formar, sino también fortalecer la conciencia del pueblo salvadoreño y latinoamericano. Así es que, haciendo un paréntesis, les comunico que, como ya de todos es conocido, el día de ayer comenzaron las redadas en los Estados Unidos, y por supuesto quiero sumarme al coro de voces que informe a la familia salvadoreña en Estados Unidos que los agentes de migración, o de ICE, como también se les llama, no tienen orden judicial, no tienen la orden de ningún juez para entrar a ninguna casa, a ningún hogar, a ninguna vivienda. Ellos no pueden entrar de una forma forzada, aunque solamente hubiesen en esa casa personas sin documentos legales para residir en los Estados Unidos. No tienen, podrían ser demandados por la familia si es que entran de una forma forzosa o ilegal. Y ellos no portan de nuevo documentos judiciales extendidos por ningún juez para entrar por la fuerza a ninguna casa. Así es que el consejo es, si usted nos escucha en Estados Unidos, que no le abra las puertas, amén, a la gente de migración si de casualidad llegasen a tocar su casa. Mantenga la puerta cerrada y deje que ellos se aburran y que se vayan, y no salga usted, por supuesto, de esa casa. Así es que eso lo han comenzado a hacer ya aquí en los Estados Unidos. Ha habido mucho reclamo, inclusive por la candidata presidencial por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, quien ha reclamado al mismo presidente actual, Barack Obama, por todas estas redadas que se están haciendo y que se comenzaron a ejecutar el día de ayer, entiendo, en el estado de Georgia. Georgia está a unas 10 horas por tierra, por vehículo, desde donde nos encontramos transmitiendo el día de hoy. Así es que el Señor de los cielos tenga siempre misericordia de nuestra familia latinoamericana. Entonces, les comentaba que hoy hemos escogido como tema para este mensaje a la iglesia de los 9 millones, poderes fácticos. Y es importante que nosotros comprendamos el meollo del asunto, la raíz de los problemas que nosotros tenemos, el génesis, es decir, que comprendamos la verdadera razón de nuestros problemas. Nosotros ya sabemos cuáles son los síntomas que tenemos, pero necesitamos encontrar cuáles son las causas. Ya sabemos que tenemos violencia, pero ¿cuál es la raíz de la violencia? Ya sabemos que hay desempleo, pero ¿cuál es el génesis del desempleo? Ya sabemos que la familia salvadoreña está dividida,
está desordenada, está regada por todas partes del mundo, pero ¿qué es lo que ha causado eso? Ya sabemos que en El Salvador no hay trabajo. Ya sabemos que en El Salvador los asesinatos son ya incontrolables. ¿Qué es lo que está causando todo eso? Ya sabemos que en el Estado, en el gobierno, hay abuso de poder, que hay despilfarro de dinero, que hay corrupción, que los criminales de cuello blanco nunca son juzgados, que hay todo tipo de criminal en el sistema judicial de nuestro país, que hay muchos jueces que deberían de estar en la cárcel, que hay muchos fiscales que deberían de estar en la cárcel, que hemos estado demasiado repletos de presidentes podridos. Todo eso ya lo sabemos. Pero ¿cuál es la raíz de esos problemas? A eso nos referimos cuando hablamos de poderes fácticos. Es importante identificarlos. Es importante identificarlos porque de otra manera, como dijo una diputada del FMLN recientemente, vamos a estar peleando contra molinos de vientos. Ya vamos a hablar de eso un poquitito más adelante. Entonces, los poderes fácticos están por todos lados. Hablar de poderes fácticos es de hablar de aquel poder o de aquella persona, hombre o mujer, que mueve los hilos detrás del telón. Hablar de poderes fácticos es hablar del que mueve las marionetas, es hablar del poder detrás del trono. Estos poderes detrás de los partidos políticos son los mismos que están detrás de la religión, que están detrás de la empresa privada, que utilizan su dinero y el poder que les dan los recursos financieros para hacer lo que les da la gana sin ni siquiera tener un poder que le haya sido conferido por el pueblo o por algún funcionario electo. Ahora, nada de esto es nuevo. 2000 años atrás el Señor Jesucristo también tuvo que enfrentarse con los poderes fácticos de su tiempo. La población salvadoreña, parte del problema que nosotros continuamos teniendo y que continúa siendo perpetuado en nuestro país, es que estamos peleando contra molinos de viento. Es decir, que estamos peleando contra enemigos que no estamos viendo. Por supuesto, la connotación de molinos de viento significa otra cosa. Yo estoy tratando de darle una variación para el ejemplo. Y de nuevo, ya vamos a hablar de eso porque una diputada usó esta expresión para dar respuesta al actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Entonces les decía que alrededor de 2000 años atrás, el Señor Jesucristo también tuvo que enfrentarse a los poderes fácticos de su tiempo. Y de hecho, fueron precisamente esos poderes fácticos quienes lo terminaron asesinando. Los poderes fácticos son los que un 24 de marzo de 1980 le arrebataron la vida a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23, en el verso 37, la palabra de Dios expresa: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ahí Cristo Jesús, el Señor, estaba directamente refiriéndose a los poderes fácticos. Por supuesto que la población no se da cuenta que es manipulada por los poderes fácticos. Cuando Pilatos le preguntó a la población: ¿a quién quieren que suelte? Porque era costumbre que en aquellos días, en los días de fiesta, dejaran en libertad a un reo, a Jesús de Nazaret, a quien llaman el rey de los judíos, o a Barrabás, el ladrón, el sinvergüenza, el corrupto. Por supuesto, la población, sin darse cuenta, fue manipulada por el titiritero, manipulada por aquel que mueve los hilos, manipulada por los poderes fácticos, y la población fue movida a gritar: crucifiquen a Jesús y dejen en libertad a Barrabás. En El Salvador, la población salvadoreña ha fallado en darse cuenta que los poderes fácticos le han manipulado a votar de la manera que ha votado.
Le han manipulado a apoyar los partidos políticos que ha apoyado. Le han manipulado a tener que aceptar una realidad que es desesperante. Le han manipulado a tener que creer que no se puede hacer absolutamente nada. Le han manipulado a pensar que lo único que se puede hacer es mejor abandonar el país. Hay que irse al país y hay que dejárselo a estos sinvergüenzas para que hagan lo que les dé la gana. Es decir, estos poderes fácticos son los poderes detrás del trono. Cuando estamos hablando de poderes fácticos, estamos hablando de las personas que le dan órdenes al presidente. Estamos hablando de las personas que le dan órdenes a quienes dirigen los partidos políticos. Estamos hablando de las personas que le dan órdenes al fiscal de la República y le dicen: a este debes juzgar, a este no debes de juzgar. Debes de meter a la cárcel al justo y debes de dejar en libertad al injusto. Cuando estamos hablando de los poderes fácticos, estamos hablando de aquellos que mandan en las alcaldías, de aquellos que mandan en las instituciones del Estado detrás del trono. No estamos hablando del ministro de Justicia, de Seguridad y Justicia, o del ministro de Gobernación, o de la ministra de Salud. Estamos hablando de los poderes que les dan órdenes a los ministros. Los ministros son la cara pública. Los políticos son la cara pública. Los partidos son la cara pública. La empresa privada es la cara pública. Los líderes religiosos son las caras públicas. Pero detrás de ellos hay poderes fácticos. El Papa Francisco ha denunciado a esos poderes fácticos allá en el Vaticano. Allá en el Vaticano le ha llamado él la curia vaticana. Es decir, en donde se encuentran encuevados aquellos que desde siempre han tomado las decisiones, y las decisiones que toman son siempre contrarias a la voluntad popular. Son siempre contrarias al bienestar colectivo. Entonces, cuando el Señor Jesús en Mateo 23:37 dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, estaba hablando de esos poderes fácticos, de la curia del Vaticano. Estaba hablando de ese montón de gente corrupta que siempre está tomando las decisiones contrarias a el bienestar colectivo. Entonces, la perspectiva histórica encuadra la pasión que tuvo que vivir el Señor Jesucristo en el destino de todo hombre justo que no está dispuesto a pactar con la injusticia. Todo hombre, toda mujer que sea justo o que sea justa y que no esté dispuesto a pactar con la injusticia, es decir, que no esté dispuesto a pactar con los poderes fácticos, ese hombre, esa mujer, tienen en su futuro, en términos generales, el destino que sufrió el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesús hubiese sido una persona mediocre, con toditita seguridad no hubiese recibido la condena de muerte que recibió. Si el Señor Jesús hubiese aceptado soborno, si se hubiese callado la boca, si no hubiese denunciado a los poderes fácticos de su tiempo, él no hubiese sido sacrificado de la forma vil que lo fue. Si Monseñor Romero hubiese aceptado las condiciones de los poderes fácticos, él no hubiese terminado pagando con su propia vida, porque se negó a negociar con los poderes fácticos. Es demasiado peligroso, o era demasiado peligroso, y había que callarlo. Entonces, cuando las personas son justas, se enfrentan a los poderes fácticos, y los poderes fácticos nunca dan la cara, porque son cobardes y porque el poder de ellos está específicamente hablando en la oscuridad,
Entonces, el propio Evangelio en Mateo capítulo 5 y verso 10 nos recuerda que el martirio se ha convertido en la lógica del avance de la justicia. El Señor Jesucristo dice: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Por causa de la justicia. El sermón de la montaña está repleto de pensamientos como este. Ahora, si nosotros nos tomamos unos minutos para imaginarnos el comportamiento que el Señor Jesucristo tendría en esta época moderna, es de esperar que el Señor Jesús en este siglo XXI, que ya estamos a 16 años adentro de este siglo XXI, sería el primero en denunciar a los poderes fácticos, manifestados en poderes sociopolíticos que hipócritamente imponen su ética. Muchos inclusive son tan desvergonzados que lo imponen en nombre de Dios y en beneficio de ellos mismos. Y el objetivo de las críticas del Señor Jesús en estos tiempos, con toda seguridad, criticaría a aquellos ultra religiosos. Aquí en los Estados Unidos criticaría a los protestantes de Estados Unidos. No he conocido un hombre tan público y tan racista, tan xenófobo, tan, perdonen la palabra, pero tan desgraciado como el señor Donald Trump. Y saben que me revuelve el estómago cuando el señor Trump dice que él es cristiano. Él dice que él es cristiano. Y la mayor parte, por no decir todos aquellos que lo están apoyando, se consideran ultraconservadores, lo que indica que son cristianos. Ustedes creen que son cristianos. Imagínense a qué nivel hemos llegado. Entonces, es una hipocresía profunda. El Señor Jesús, por supuesto, está en contra de todo eso. Estaría en contra de la política que a lo largo de los siglos ha tenido la Iglesia Católica Romana, porque ha exhibido en muchos conflictos a lo largo de la historia, conflictos sociopolíticos, ha escogido el camino equivocado. En la Segunda Guerra Mundial, bajo el liderazgo del Papa Pío XII, la Iglesia Católica, imagínese usted, escogió acompañar a Hitler, escogió callar, escogió no hacer absolutamente nada para que a ella la dejaran intacta. Por supuesto que Francisco es un hombre diferente, es un obispo de Roma diferente y viene haciendo cosas que están sacudiendo el palo. Pero desde su mismo silencio, a lo largo de la historia, la Iglesia Católica y buena parte de la por así llamada Iglesia Protestante ha sido cómplice de incontables masacres perpetradas por sanguinarios en el poder, perpetradas por gobernantes, perpetradas por poderes fácticos, Entonces, el Señor Jesús en nuestros días, con toda seguridad, adaptaría sus enseñanzas de antaño a esta realidad social de este siglo XXI. Y yo estoy más que claro que él lucharía contra el desigual reparto de riquezas, contra las cómplices relaciones de la, entre comillas, iglesia con los poderes fácticos, la marginación de colectivos, como por ejemplo él estaría en contra o está en contra de la marginación de las mujeres, a los pobres, a los explotados. Él denunciaría la hipócrita imposición del celibato, las técnicas médicas de la fertilidad actual, la investigación que están haciendo los científicos con las células madre, y por supuesto a eso podemos agregar un gigantesco etcétera, con el que no solamente la ciencia, sino la misma llamada iglesia manipula a los más crédulos y les castra su propia libertad de llevar adelante su pensamiento propio y de hacer uso individual de su masa gris. Es por esto que en Mateo 23:14 el Señor Jesús
dice: ay de vosotros, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. El señor alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, habló de los poderes fácticos en una carta que hizo pública en los últimos días. Y nosotros, como parte de la sociedad salvadoreña, tenemos que entender esto para comprender el porqué de todos los problemas que tenemos y el por qué no logramos salir adelante de todo este atolladero, de toda esta hondura en la cual nos encontramos. Nayib habla sobre la tristeza en esa carta que él hizo pública. Él habla sobre la tristeza y sobre la experiencia que le dejó la partida de su padre, el doctor Armando Bukele, que por supuesto aprovecho para enviar una vez más nuestras condolencias a Nayib Bukele y a su familia por la partida de su padre, el doctor Armando Bukele. Pero al final de esta carta, Nayib escribe: no sé qué me deja este año, hablando del 2015. Solo tratar de pensar en eso me abruma mi mente. Pero sí creo que me dejó un par de cosas más claras. La vida es efímera. La palabra efímera significa que pasa rápido. La Biblia dice que la vida del hombre es como la neblina del campo. Sale al amanecer, pero cuando el sol calienta se desvanece y desaparece. Es decir, la neblina del campo es efímera. Las rosas del campo son efímeras. La hierba del campo es efímera. Y por supuesto la vida del hombre es efímera. De eso habla Nayib cuando dice: la vida es efímera. El triunfo y el éxito lo son más aún. Solo nos queda lo que hicimos y lo que no hicimos. Lo que vivimos y lo que recordamos. Lo que cambiamos y lo que nos cambió. Por ahora, creo que dedicaré mi vida a eso. Además, no pienso fallarle a Dios, a mi papá y a mi país. Solo hay un problema. Este año también me enseñó, escuche esto, y lo ha expresado de una forma muy elocuente Nayib Bukele. Este año también me enseñó que los que quieren mantener las cosas mal son mucho más poderosos de lo que cualquier ciudadano se imagina. Están enquistados en los poderes fácticos. Enquistados en los poderes fácticos. Un poder fáctico no es un poder normal. Esto lo está diciendo el alcalde de San Salvador, el actual alcalde de San Salvador. Entonces, dice que los que quieren mantener las cosas mal, es decir, aquellos que quieren que sigamos teniendo 38, 39 asesinatos como el 1 de enero, es decir, antier, aquellos que quieren que nuestra gente se siga matando en decenas, aquellos que quieren que el salario, que la población salvadoreña continúe ganando $200 al mes, o $2 diarios, o $1 al diario, aquellos que quieren que los precios de la canasta básica no dejen de subir y que los salarios no dejen de bajar, aquellos que quieren que la justicia siga mordiendo solamente al descalzo, aquellos que quieren que la familia salvadoreña se siga destruyendo y se siga yendo para todo tipo de países solamente para ser deportados. Está diciendo Nayib que ellos son los que quieren mantener las cosas mal, pero que son mucho más poderosos de lo que cualquier ciudadano se imagina. Están enquistados en los poderes fácticos y están muy por encima de las instituciones y los partidos políticos, que de todos modos, dice Nayib, ya están corrompidos también. Que no le quepa la menor duda. Usted sabe que hasta el día de hoy Nayib ha sido un militante del FMLN. Y en esta expresión y en estas palabras, Nayib, sin decirlo de forma implícita, está diciendo que el FMLN está incluido.
No solamente Arena está incluido, sino que también el FMLN está incluido. Gana está incluido, el PDC está incluido, el PCN también está incluido. De eso está hablando él. Están enquistados en los poderes fácticos y están muy por encima de las instituciones y de los partidos políticos, que de todos modos ya están corrompidos también. ¿Pero por qué están corrompidos los partidos políticos? Porque los poderes fácticos los manipulan. ¿Quién usted cree que ordena en la Asamblea Legislativa? ¿Usted cree que la diputada Lorena Peña, que es la presidente de la Asamblea Legislativa, usted cree que ella manda ahí? ¿Usted cree que es ella quien toma las decisiones? No, son los poderes fácticos. ¿Quién le ordena al presidente de la República? Los poderes fácticos. ¿Quién ordena en la Corte Suprema de Justicia? Los poderes fácticos. Entonces, agrega Nayib, ¿qué queda? Nada, dice él. Luchar contra molinos de viento. Aquí aparece una vez más esa expresión que venimos mencionando y que hemos venido escuchando en los últimos días. Luchar contra molinos de viento. Como me dijo una diputada, él está hablando de Norma Guevara. Luchar, para que usted y yo nos entendamos, luchar contra molinos de viento es una expresión de origen literario con el significado de pelear contra enemigos imaginarios. Está tomada del capítulo 8 de la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, titulado, por cierto, Los molinos de viento. ¿Ustedes creen que los enemigos de la población salvadoreña son imaginarios? Cuando la diputada Norma Guevara le dijo a Nayib Bukele que él estaba peleando contra molinos de viento, lo que le dijo es: usted está peleando contra enemigos imaginarios. En el FMLN le dijo: no hay poderes fácticos, usted lo está imaginando. El fiscal de la República, o el ex fiscal de la República, Luis Martínez, porque eso era lo que Nayib Bukele denunció, le estaba diciendo la diputada Norma Guevara a Nayib Bukele, cuando le dijo que no peleara contra molinos de viento, lo que en realidad le estaba diciendo es que el ex fiscal de la República no es enemigo de él, que Nayib solamente lo está imaginando. Cuando Nayib amenazó de irse del FMLN, si la dirigencia del FMLN escoge votar por el ex fiscal Luis Martínez, lo que la diputada Norma Guevara le responde es: usted está muy loco, señor alcalde. Está tan loco que está peleando contra molinos de viento. Es decir, está tan loco que está peleando contra enemigos imaginarios. No existen esos enemigos que usted está viendo. Pregunto, ¿ustedes creen que los poderes fácticos son imaginarios en El Salvador? ¿Ustedes creen que los enemigos de la población salvadoreña son imaginarios? ¿Ustedes creen que las pandillas son imaginarias? ¿Ustedes creen que allí en la Fuerza Armada el pueblo de El Salvador tiene enemigos imaginarios? ¿Ustedes creen que en la PNC no hay elementos corruptos? ¿Creen que son imaginarios? ¿Ustedes creen que los cárteles de droga son imaginarios en El Salvador? ¿Ustedes creen que el narcotráfico y el lavado de dinero en el país es imaginario? ¿Ustedes creen que los políticos en El Salvador son imaginariamente corruptos, imaginariamente podridos? ¿Ustedes creen que en la iglesia de El Salvador los sacerdotes y los pastores son todos santos y honestos y decentes? Y que imaginariamente nos imaginamos que hay mucha corrupción en la iglesia. ¿Ustedes creen de nuevo que los poderes fácticos son imaginarios? ¿Ustedes creen que el hambre, que la violencia, que los asesinatos, les decía 39 asesinatos solamente en el primer día del año, antier, creen que esos 39 asesinatos fueron imaginarios?
¿Será que la población salvadoreña, al igual que el alcalde de San Salvador, están peleando contra molinos de viento? ¿Saben ustedes que si El Salvador fuese China y si en China se cometieran el mismo nivel de asesinatos que se cometen en El Salvador, el mismo porcentaje, saben ustedes que en China hubiesen habido más de 13 millones de asesinatos en el 2015? El 2015 en El Salvador cerró con 6.640 asesinatos. Algunas fuentes dicen 6.670 asesinatos. Pero bueno, para no equivocarnos, hablemos con más de 6.600 asesinatos. ¿Ustedes creen que todos esos miles de asesinatos en el año que concluyó son simples molinos de viento? Y les pregunto eso porque eso fue lo que la diputada Guevara le dijo a Nayib Bukele, y ella a eso le llama luchar contra molinos de viento. Entonces, la denuncia que Nayib hizo sobre el ex fiscal de la República, y no solamente la hizo Nayib, la hizo también el licenciado Jorge Velado, presidente del COENA, en contra del ex fiscal de la República. También denunció la compra de voluntades el actual embajador de Alemania, que provocó, por cierto, una carta del actual ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, al gobierno alemán, y el gobierno alemán le respondió y le dijo: no se olvide que nosotros les estamos dando 100 millones de dólares, es decir, si ustedes van a aceptar estos 100 millones de dólares, ustedes tienen que también aceptar que nosotros queremos transparencia, que nosotros no queremos gente corrupta en el poder, y que nosotros, el gobierno alemán, no estamos peleando contra molinos de viento. Una forma bastante literaria de decir la sinvergüenzada sin decirlo claramente. Es decir, ese es un mensaje para que lo entienda el alcalde, pero no es un mensaje para que lo entienda el pueblo. El pueblo no entienda, y como dice la Vox Populi, por allá bien alto pasó el avión y el pueblo no lo entendió. Entonces, lo que la diputada Guevara le dijo a Nayib Bukele es que vos tenés que estar muy loco para luchar contra los molinos de viento. No se puede luchar contra los molinos de viento. Hay que estar extremadamente loco o tener unos principios muy férreos para hacer eso. Y es que lo más duro de luchar contra molinos de viento es que uno está solo. Por eso es que usted ha escuchado a Nayib decir que posiblemente a partir de hoy él ya no va a tener más triunfos electorales, porque se ha atrevido a luchar contra molinos de viento. Y a luchar contra molinos de viento usted se queda solo. Vea lo que le ha pasado a Radio Cadena Mi Gente. Radio Cadena Mi Gente lleva ya casi 9 años peleando contra molinos de viento también, ¿verdad? Y cuando alguien se atreve a pelear contra esos molinos de viento, que no son, dicho sea de paso, imaginarios, ese alguien se queda solo. Entonces, la diputada Norma Guevara, lo que en resumen le quiso decir a Nayib Bukele fue: no solamente estás muy pero muy loco, sino que además estás muy pero muy solo. Es por eso que la diputada presidente de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, le dijo a Nayib también, si se quiere ir, que se vaya. Porque no quiere ser parte de este conjunto de gente que se van a someter o que han decidido someterse a los poderes fácticos. Nayib concluyó su carta diciendo: tal vez la historia de mi vida no estará tan llena de triunfos electorales de ahora en adelante. Porque estaba en esos momentos que escribía eso y que expresaba eso, recordando las palabras de Norma Guevara y de la diputada Lorena Peña. La una le dijo: estás peleando contra molinos de viento, y la otra le dijo: si te querés ir, andate.
Y él sabe que eso implica quedarse solo. Por supuesto que Nayib no está ni va a estar solo. Radio Cadena, mi gente, no está ni ha quedado sola. Es allí en donde viene el poder de la fe. Esa trinchera de la fe de la que hablaba el hermano doctor Jorge Martínez esta mañana con el hermano coronel Rafael Montalvo. Es allí en donde entra el arte de la fe. El pensar la teología, el teologizar la teología, el llevarla a la práctica. Tal vez, dice Nayib, la historia de mi vida no estará tan llena de triunfos electorales de ahora en adelante, pero sí de un triunfo de conciencia, y eso vale más que lo anterior. Eso vale más que lo anterior cuando se tiene convicciones definidas, cuando se tiene la moral en el lugar donde se tiene que estar, cuando se sabe y se entiende que la vida es efímera y que el poder, llámese real o llámese fáctico, o como se quiera llamar, es también efímero. Tú me dijiste que estuviera con el pueblo, papá, escribe Nayib, y eso voy a hacer. Además, todo mi ser me dice que es lo mejor, pase lo que pase en el 2016. Entonces, ¿qué es un poder fáctico? Un poder fáctico es el que se ejerce al margen de los cauces formales de autoridad o de poder, y se sirve de la autoridad informal o su capacidad de presión para influir políticamente. Son las potestades públicas que no surgen de la ley, ni están en ella regladas, es decir, normadas, sino que nacen de la dinámica de las relaciones sociales. No son, por tanto, poderes formales los poderes fácticos. No son poderes jurídicamente regulados, sino poderes informales que están al margen de la previsión de la ley y que son ostentados y ejercidos de facto por individuos o por grupos de poder para defender intereses económicos y sociales de carácter particular o privado dentro de la comunidad política. Recientemente, tanto la revista digital Factum como el periódico digital El Faro publicaron artículos o sendos artículos sobre los poderes fácticos, que en realidad toman las decisiones, para darles a ustedes un ejemplo, en la Fiscalía de la República. El Faro publicó un artículo que lo tituló ¿Qué poder mantiene a Martínez como opción a pesar de esas denuncias? Es decir, a pesar de las denuncias de Nayib Bukele y a pesar de las denuncias de Jorge Velado, a pesar de las denuncias de la población, a pesar de las denuncias de incontables organizaciones e inclusive de diputados en la Asamblea Legislativa, como el diputado Wright de Arena, que dijo: el que elige a un corrupto es corrupto. En el mismo FMLN hay diputados que se han opuesto a la reelección de Luis Martínez. Pero cuando el Faro titula este artículo y cuando el Faro pregunta y dice quiénes son los poderes que mantienen viva la llama de la esperanza de Luis Martínez de ser reelecto como fiscal, el Faro de forma indirecta está hablando de forma explícita de los poderes fácticos. ¿Qué poder mantiene a Martínez como opción a pesar de esas denuncias? Entonces el Faro da nombres de los poderes fácticos. Y estos son las cosas de las cuales estamos hablando el día de hoy. ¿Cuáles son los poderes fácticos? Entonces el Faro da 4 nombres de estos poderes fácticos. No les llama poderes fácticos, pero son los poderes fácticos. Y el Faro dice, resuenan los nombres de Tomás Regalado. Tomás Regalado es un miembro de la oligarquía salvadoreña. Francisco Calleja, ya usted sabe quién es Francisco Calleja. Enrique Rice y José Luis Merino. El Faro está diciendo, estas 4 personas son poderes fácticos. Son personas que inciden y son personas que deciden y la voluntad de ellos se cumple. Lo que el Faro está diciendo es que si Tomás Regalado,
y Francisco Calleja, que son hombres identificados con harina, y si Enrique Rice y José Luis Merino, que son hombres identificados con el FMLN, lo deciden, ellos son los poderes fácticos que deciden a quién poner y a quién quitar de la Fiscalía y de muchas otras instituciones públicas en el país. Por lo tanto, el fiscal llega a la Fiscalía a cumplir la voluntad de estos poderes fácticos. El fiscal no llega a la Fiscalía a hacer lo que la Constitución de nuestra República le ordena. No llega a la Fiscalía a cumplir la voluntad de la población. No llega a la población a perseguir el delito. Llega a la Fiscalía a cumplir los caprichos y las voluntades de estos poderes fácticos. Es decir, el Faro está diciendo que quienes realmente han mandado en la Fiscalía son estas 4 personas: Tomás Regalado, Francisco Calleja, Enrique Rice y José Luis Merino. Para ellos, está diciendo el Faro, para ellos trabaja el fiscal. Y ellos están ordenando a los diputados en sus partidos políticos a que levanten la mano y a que elijan o a que reelijan a este fiscal, porque ellos son los que mandan. Y es por eso que usted no escucha a ningún diputado oponerse abiertamente a esos poderes fácticos, porque en el momento que se oponga a esos poderes fácticos, ese diputado o esa diputada queda fuera de la nómina, es excluido, es sacado, es abandonado. A esto se refería Nayib Bukele cuando decía que el poder de estos poderes fácticos está por encima de las instituciones mismas del Estado y por encima de los partidos políticos. Y es por eso que él dice que a lo mejor no va a tener más victorias electorales, pero que sí ha tenido el triunfo de una conciencia limpia. Entonces, por ese tira y jala de poderes es que ha existido tanta controversia, porque es un pulso de poderes y porque además eso es lo que provoca en el fondo todos los problemas que nosotros estamos teniendo. Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué los partidos políticos no se pueden poner de acuerdo? Bueno, ¿y por qué los partidos políticos no entienden que es fácil elegir lo bueno para el país? O sea, no hay dónde perderse, ¿qué es lo que el país necesita? Necesita jueces comprometidos con la verdad y la justicia. Necesita jueces que no sean vendidos, que no sean sobornados. Necesita diputados en la Asamblea Legislativa limpios, transparentes. Necesita presidentes, ministros, necesita alcaldes comprometidos con la verdad. Necesita que las leyes se cumplan. ¿Por qué no lo hacen? Por los poderes fácticos. Los poderes fácticos. Entonces, ¿quiénes mantienen viva la esperanza del exfiscal Martínez en un segundo mandato? Luis Martínez y su interés en un segundo mandato han hecho que el partido FMLN y su alcalde estrella hasta valoren el divorcio. El alcalde Bukele denunció que Martínez lo amenazó y Arena, cuyo presidente acusó de chantaje al exfiscal, también está dividida. ¿Qué poder mantiene a Martínez como opción a pesar de esas denuncias? Resuenan los nombres de Tomás Regalado, Francisco Calleja, Enrique Rice y José Luis Merino. El respaldo, este es el artículo publicado en El Faro, escrito por Sergio Arauz, Carlos Dada y Gabriel Labrador. El respaldo de un puñado de empresarios más el de un dirigente de partido hacen posibles que, en medio de acusaciones de chantajes y amenazas provenientes de los dos partidos indispensables para su reelección, el exfiscal Luis Martínez termine el 2015 con esperanzas de un segundo mandato. No hay muchos estadios que permitan explicar que Martínez continúe en la carrera por su reelección después de acusaciones de amenazas por parte del alcalde de San Salvador, de chantajes y soborno por parte del presidente de Arena, de compra de votos, según denunció el embajador alemán, y de corrupción, según diputados de Arena y del FMLN. Al sumar todo eso, aparentemente la carrera del exfiscal debería de estar enterrada, pero no es así. ¿Y por qué no es así?
por los poderes fácticos. Desde la firma de los acuerdos de paz, las reglas del sistema político salvadoreño requieren el respaldo de 2/3 de los 84 legisladores para hacer el nombramiento de fiscal general, y esos 56 votos mínimos solo pueden obtenerse con el concurso de los diputados del FMLN y de los de Arena. Ya para finalizar el año, el alcalde que recuperó la capital para el frente, Nayib Bukele, acusó al exfiscal de amenazas, y el presidente de Arena, Jorge Velado, había denunciado una semana antes que Martínez había intentado sobornarlo, y en lugar de recibir un rechazo claro de parte del FMLN y de Arena, fueron los denunciantes quienes resultaron magullados. Algunos dicen que mi carrera política terminó, escribió el alcalde de San Salvador en su cuenta de Facebook, poco después de que la jefa de la bancada legislativa del FMLN, Norma Guevara, le respondiera públicamente que luchaba contra molinos de viento y que el FMLN no toleraría sus amenazas. Guevara estaba dando una respuesta pública contundente contra Bukele, pero lo hizo como una militante disciplinada que le lee los estatutos a alguien que rompió las reglas, no porque ella simpatice con la elección del exfiscal. Ni el Frente ni Arena han descartado firmemente la posibilidad de reelección de Martínez. Apenas han dicho que no se encuentra en la lista de nombres para negociar, pero Martínez tampoco estaba en ninguna lista hace 3 años cuando fue elegido con el voto de ambos. Al presidente del COENA, Jorge Velado, uno de estos poderes fácticos, le llamó la atención y le dijo que era mejor que se fuera a vender paletas en lugar de estar dirigiendo a un partido como Arena. Esto después de que Velado dijo que el fiscal le prometió dejar en libertad a Flores y no perseguir a nadie de su partido. Todos los partidos políticos tienen poderes fácticos. Los tiene Arena, los tiene el FMLN, los tiene Gana, todos. Como bien lo dice Nayib, los partidos están corrompidos. El problema es que la ciudadanía no entiende ese juego macabro con todo eso que hacen con ella. Entonces, aquellos que dirigen las instituciones no las dirigen por meritocracia, sino por dedocracia, es decir, el dedo de los poderes fácticos. Lo que significa es que los poderes fácticos toman las decisiones y meten las manos por todas partes. Esos poderes fácticos nos tienen condenados a un país que está metido y hundido en el infierno. El Salvador vive un infierno ahora mismo. ¿Y quién lo tiene hundido? ¿Quién lo tiene en esa hondura, como decía el hermano doctor Martínez esta mañana? Bueno, esos poderes fácticos. Para darles otros ejemplos, los hermanos Cáceres fueron un poder fáctico en el gobierno de Mauricio Funes. ¿Recuerdan ustedes a Gerardo Cáceres en el principio de la presidencia de Funes? Tenía mucho poder. Él no tenía ningún puesto de mando, pero tenía mucho poder. Al igual que lo fue Mecafé y lo fue el expresidente Saca. El expresidente Saca en el gobierno de Mauricio Funes fue un poder fáctico. Hasta el día de hoy lo continúa haciendo. Lo continúa haciendo. ¿Ustedes creen que en el partido Gana el presidente de ese partido o el director de ese partido es el que toma las decisiones? No. Hay un poder fáctico detrás de él. Mauricio Funes y el expresidente Saca son poderes fácticos detrás del partido Gana. Y por eso es que se ponen de acuerdo y hacen muchas cosas. El expresidente Saca tiene un primo de nombre Herbert Saca. Es también un poder fáctico. Y detrás de ellos hay más poderes fácticos. Detrás de ellos hay muchas cosas ahí que si usted y yo realmente las conociésemos y las entendiésemos, nos daría quizás miedo. En El Salvador, los cárteles del narcotráfico son poderes fácticos. Solamente en el 2013 se tiene información que más de 550 toneladas de cocaína pasaron por el país. Ahora, piense usted en todo el dinero sucio que también ha sido lavado en el país. Mucha de la política salvadoreña ha sido infectada, contaminada por dinero del narcotráfico. Muchas campañas políticas, de diputados inclusive, y usted sabe que ahí han salido los nombres en los medios públicos, han sido preñadas y han sido financiadas con el dinero del narcotráfico, que es un poder fáctico en El Salvador. Todo ese dinero le da poder automático a quien lo tiene y la ciudadanía sale sobrando, importa un pepino.
ese poder del dinero sucio, producto del narcotráfico, producto de los negocios ilegales, el poder que tienen las pandillas a través de todos los delitos que cometen, todo ese poder de todo ese dinero sucio compra la voluntad de diputados, compra la voluntad de jueces, compra la voluntad de magistrados, compra la voluntad de presidentes, compra la voluntad de los dueños de los partidos políticos, compra campañas políticas, compra las voluntades de muchos periodistas y de muchos medios de desinformación. El poder fáctico es el que se ejerce al margen de los cauces formales. Es decir, no coincide necesariamente con el aparato del Estado y se sirve de su autoridad informal o de su capacidad de presión para influir políticamente. El poder fáctico no está legitimado, no siempre busca la legitimización para ejercerse, pero ejerce de facto, es decir, ejerce de hecho. Es como una especie de golpe de Estado. Tiene poder y ejerce el poder porque ha asumido el poder de facto, de hecho. Entonces, aunque no lo haga legalmente, su mera existencia le hace ser determinante. Todos estos problemas que nosotros tenemos en el país tienen raíz en los poderes fácticos de El Salvador. Y sería bueno que usted y yo, y que nosotros como hombres y mujeres, como ciudadanos, comencemos también a pensar a esto y comencemos a identificar a esto. Y que la población comience a denunciar estas cosas. Porque usted ha escuchado hablar del poder del pueblo. Pero el poder del pueblo no es poder y no tiene el poder porque está desorganizado. Porque el pueblo mismo no está unificado. Y eso lo saben aquellos que ostentan los poderes fácticos. Porque los que ostentan el poder fáctico no tienen que decir las cosas dos veces. Ni siquiera es necesario que se impongan por la fuerza. Les basta dar una mirada, una sola palabra. Inclusive ellos solamente sugieren cuáles son sus deseos para que los deseos de ellos se conviertan en realidad. Porque los poderes fácticos son los que ponen al fiscal de la República. Los poderes fácticos ponen a quienes gobiernan en la Corte de Cuentas. Y ellos le ordenan a esos magistrados en la Corte de Cuentas a quién investigar y a quién no investigar. Hay muchos alcaldes y exalcaldes corruptos, podridos, que se han robado el erario público, el dinero de los pobres, y están libres dándose la vida de reyes. ¿Por qué? Porque hay poderes fácticos que han dado orden que los dejen tranquilos. Hay poderes fácticos que han dado orden que no se metan con ellos. La población salvadoreña necesita entender eso. Porque mientras todo eso no se entienda, no se puede tener un solo pensamiento y como tal, la población salvadoreña está dividida. El Señor Jesús dijo, un reino dividido no puede existir. Un reino dividido es débil. Un reino dividido se destruye. ¿Y saben ustedes qué es lo irónico? Que el Señor puso como un ejemplo de unidad, de unificación al reino satánico, a el principado en el infierno. Imagínense que el Señor dijo que aún Satanás está unificado en su pensamiento. El ejército que Satanás tiene está unificado. Porque dijo el Señor Jesús, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Porque si Satanás echa fuera a Satanás, entonces ese reino no puede permanecer. Ahora, es bien irónico y es muy duro llegar a la conclusión de que el reino satánico está unificado en pensamiento y organizado, y el pueblo salvadoreño no está unificado ni en pensamiento, ni mucho menos organizado para transformar su propia realidad. Es importante que nos pongamos de acuerdo, y es importante que entendamos estas realidades que por muy duras que parezcan, son verdades absolutas. Que la paz de Dios sea con todos. Hay mucho que hablar de este tema.
Hay muchísimo que hablar. Y a lo mejor continuemos hablando más de esto en otro pensamiento a la iglesia de los 9 millones. Pero estimo que por hoy hemos hablado y hemos compartido suficiente. Lo necesario para que nosotros comencemos a pensar y comencemos a entender la verdadera razón de los problemas que nosotros enfrentamos y de los problemas que nosotros tenemos. Que la paz de Dios sea con todos, pueblo de El Salvador. Mi nombre es William Osmar Chamagua. En breves minutos, nuestro hermano Miguel Ángel en cabina, y en la tarde nuestra hermana Mary van a estar habilitando los teléfonos para que también ustedes pongan su propio granitos de arena en este pensamiento y en este debate público que vamos a tener. Que el Señor me los bendiga, y aquí nos quedamos presentes. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de servirles. Feliz 2016, y que el Señor nos dé la suficiente luz de pensamiento para conocer absolutamente no solo al que es verdadero, al Hijo de Dios, sino para también conocer las cosas que son verdaderas, que nos han estado haciendo daño y que nos van a continuar haciendo daño, a menos que nosotros finalmente escojamos ponerles un alto. Que el Dios de los cielos y su Espíritu llene cada una de nuestras vidas y de nuestros hogares, y tenga siempre misericordia y alta estima por nuestro país y nuestros países. Amén, amén, amén.